hermana de la iglesia, me acuerdo que me decía con una angustia, me decía, hermanita, cada vez que yo escucho, ella escuchaba un programa por la radio, que un pastor lo da allá en mi país, y decía, cada vez que yo escucho que ese pastor, ¿cómo lo dice? Me entra como una angustia, un estremecimiento, cuando él lo dice y cómo lo dice. Porque dice, hermana, él no hace, dice, como una distinción. Él habla y actúa como si nos tuviéramos que sujetar a absolutamente todo lo que digan las autoridades. Así no se sujeten a la autoridad máxima. Cuando yo... Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a hablar hoy de lo que es sujetarse a la autoridad. Realmente, ¿qué es lo que no te han dicho de ese versículo bíblico que te van repitiendo? Sujétense a las autoridades, hermanos, porque todas las autoridades que hay están constituidas por Dios. Bendito sea su nombre. Vamos a mirar todo el contexto y vamos a ver si es verdad que hay que hacer absolutamente todo. Amén, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a ver esos versículos paso a paso y vamos a ver el contexto en el que se desarrolló cada cosa. Bendito sea el Señor. Otra cosa, hermano, amigo, si tú te ves en un momento determinado presionado por una autoridad, recuerda que es más importante obedecer antes a Dios que a los hombres. Sin más preámbulos, comenzamos. Vamos a hablar de lo que es el principio de la autoridad. Vamos a ver esta narración que nos hace la palabra de cuando los fariseos le preguntan y los escribas le preguntan a Jesús que con qué autoridad él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Bendito sea el Señor. Dice así: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no les creísteis? ¿Por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Bendito sea el Señor. Les decía que hoy vamos a hablar de lo que es el principio de autoridad. ¿Qué es la autoridad? La autoridad es la facultad que tiene alguien para tomar decisiones que causen efectos en otros. Es decir, una persona que tiene liderazgo. Esa persona tiene una facultad, una potestad de que toma una decisión y alguien le escucha, alguien la imita, vamos a decir. Una persona, cualquier persona que está en un trabajo y dice: mira, vamos a mover ese tarro de ahí, de donde está, que no me gusta cómo está ahí. Si esa persona no es el jefe, alguien le dirá al lado: no, eso no se puede mover de ahí porque eso fue el jefe que puso eso ahí. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque ahí hay un principio de autoridad a quien están sujetos los empleados de esa empresa. Entonces, cuando alguien da su opinión, como esa persona no tiene la autoridad ni el liderazgo y está sujeto a esa autoridad mayor, entonces tiene que simplemente, aunque no le guste, aunque estorbe, aunque cada día
se vaya tropezando con el tarro que está en el medio, como al jefe le gustó ahí. Nadie, ninguno de los empleados van a seguir esa opinión que usted tiene. ¿Por qué? Porque no hay esa autoridad. Eso es a nivel humano y lo vamos a mirar así para poder entender mejor lo que significa. La palabra nos dice que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Bendito sea el Señor. Entonces, si del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo, o sea, el total, el continente, y dice, y los que en él habitan, el contenido que hay dentro, entonces él es la autoridad máxima. Para entender un poco más lo que es la autoridad a nivel natural, un médico es una autoridad de la salud. Si, por ejemplo, un médico le dice, mire, tómese esto cada 3 horas, usted va a confiar más en que si se lo dice la vecina del lado, ¿verdad que sí? Entonces, todo tiene una lógica. Un juez es una autoridad del derecho. Es una persona que hace un justo juicio y le da la razón a quien lo tenga, ¿verdad que sí? Y también un policía es una autoridad ¿de qué? Del orden. Cuando el policía llega ahí hay que poner orden, él tiene la autoridad de poner orden y de mandar a cada uno para su sitio. Eso es en lo natural. Bendito sea el Señor. Ahora bien, en lo espiritual, nosotros tenemos que entender que si una autoridad no se sujeta a la autoridad máxima, yo como hijo o hija de Dios, tengo que cuestionar, pesar en balanza y ver si lo que me está diciendo la autoridad en realidad va conforme a la autoridad máxima. Entonces vamos a ver ahora el versículo, porque este es el que más se menciona, pero hay 3 y eso lo vamos a ver los 3 versículos. Pero el versículo que va a llevar más gente en este tiempo a la confusión y que está usando el mismo enemigo exactamente igual que como lo hizo allá en el desierto tentando a Jesús con la Biblia, ahora mucha gente va a caer en ese error precisamente por este versículo. Romanos capítulo 13 versículo 1 dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Vamos a seguir leyendo. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados, subraye ahí, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Toma un versículo. El enemigo lo que hace es que toma el versículo, lo saca de contexto y te lo pone que esto es bajo toda circunstancia, cuando no es así. ¿Qué me está diciendo aquí? Que me sujete, sí, a todas las autoridades humanas, porque ellos están para hacer el bien. Es decir, lo que yo no puedo hacer es venir a poner desorden, porque yo soy una hija de Dios, y armar un desorden, una rebelión, una huelga, un levantamiento, un desastre. Dios ahí eso no lo respalda, bajo ninguna circunstancia. Ese es el contexto. Y ahora vamos a ver despacito, vamos a ir también a Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 1. Tito, capítulo 3, versículo 1, dice así:
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos, oiga bien, a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. ¿Lo ven? Es el mismo contexto. Si soy una persona que estoy difamando, que estoy calumniando, que estoy levantando un falso testimonio, que estoy acusando falsamente a alguien, entonces yo no me estoy sujetando a lo que es la autoridad de ¿quién? De Dios. Como no me estoy sujetando a la autoridad de Dios, voy a empezar a hacer y a quebrar lo que es la autoridad de los hombres. Vamos a ver el tercer versículo que habíamos dicho en un principio. Tercer versículo que nos habla de sujetarnos a la autoridad está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados. Oiga bien, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Ahí vuelve otra vez y nos rectifica, bendito sea el Señor, para qué fueron puestas estas autoridades por Dios. Pero aquí, ¿dónde es que se pierde lo que es el contexto? El otro día una hermana de la iglesia, me acuerdo que me decía con una angustia, me decía: hermanita, cada vez que yo escucho, ella escuchaba un programa por la radio, que un pastor lo da allá en mi país, y decía, cada vez que yo escucho que ese pastor, ¿cómo lo dice?, me entra como una angustia, un estremecimiento. Él no hace, dice, como una distinción. Él no hace una distinción. Él habla y actúa como si nos tuviéramos que sujetar a absolutamente todo lo que digan las autoridades. Así no se sujeten a la autoridad máxima. Cuando yo te leo este versículo, yo tengo que leértelo en el contexto en el que está. ¿Qué me está diciendo ahí? Como yo como una hija de Dios, yo no puedo ser una persona que, vamos a decir, promulgue el desorden, la rebelión, salir a la calle, hacer eso no es de Dios. Gente que hemos visto últimamente que salen a abogar por una causa y terminan, escuche bien, rompiendo puertas de tiendas y llevándose tenis, llevándose ropa y de todo. No, esa es una persona que es un ladrón con todas sus letras, que está aprovechando el caos para él estar ahí justificando su mala costumbre en un acto supuesto de manifestación contra algo específicamente. Pero un hijo de Dios jamás se va a mezclar con una cosa de esa. Jamás un hijo de Dios va a salir a hacer una protesta pacífica y se va a meter en el colmado, en el supermercado, en la tienda de alguien, por muy impío que sea ese dueño de esa tienda. Jamás. Entonces, ahí me está hablando a mí de ese principio de autoridad. ¿Cómo yo me tengo que sujetar? Claro, si yo me meto ahí, la policía tiene todo el derecho del mundo de venir y entrarlo en la cárcel y hacerle un juicio y hacerle pagar por lo que ha hecho. Bendito sea el Señor. Pero cuando vemos tan amplio lo que es, escuche bien, ese versículo es la única forma que podemos entender realmente lo que el escritor quería decirnos, que en ese caso era Pablo. Pero vimos que también nos habló Tito y también nos habló Pedro, y los tres están en el mismo contexto. Sujétense a ellos, porque ellos están ahí. ¿Para qué? Para castigar a los malos.
Aunque usted sea cristiano, ¿a quién llama usted si se le meten a su casa? A la policía. Porque la policía es que le va a poner orden. La policía es que lo va a localizar. Claro que sí. Bendito sea el Señor. Y como dice ahí, ¿por qué le va usted a temer a la autoridad? ¿Por qué le va a temer? Si usted no ha hecho nada malo, usted no tiene nada que temer. Porque se va a demostrar en algún momento determinado, se va a demostrar que usted tiene la razón. Así se lo llevaran preso, así le levantaran falso testimonio, falsa prueba. Todo cae al final por su propio peso. No temer, porque la verdad siempre triunfa. Bendito sea el Señor. El punto al que yo quiero ir es específicamente que estos líderes, cuando dicen esto, traen al pueblo a confusión. Traen al pueblo a confusión. Porque como les repito, yo me tengo que sujetar a la autoridad si la autoridad está sujeta a Dios. Si no está sujeta a Dios, automáticamente, con respeto, sin rebelión, no, lo siento mucho, pero no puedo hacer eso. Vamos a ver esto bíblicamente hablando. Y vaya conmigo, para ponerles en contexto, en Daniel capítulo 6, mírenlo ahí, subrayen eso, el versículo 3, dice que Daniel tenía un espíritu superior a los sátrapas, gobernadores y todos estos que estaban en lugares de autoridad en lo que era el reino. Daniel había hallado gracia delante del rey y toda esta gente le tenía envidia a Daniel, como queriendo decir, ¿quién es este para nosotros estar por debajo de él? Bendito sea el Señor. Y vemos ahí en todo el contexto que dicen, este hombre no tiene ningún vicio. Hermoso, Y por vía de la ley no podremos encontrar nada en contra de él. Entonces, ¿qué significa? Que Daniel se sujetaba a todas las autoridades humanas. Pero hay un detalle. Ellos dicen, espérate, la única forma de nosotros hacer caer a este hombre es metiéndonos con la ley de su Dios. Van donde el rey, le dan alabanzas, le dicen cosas y le dicen, hazte un edicto en el que todo el mundo, oiga bien, adorar otro Dios ni otra imagen que la que tú has puesto específicamente. ¿Qué pasa con Daniel? Daniel sigue orando, pero Daniel, tú no te sujetas a todas las autoridades, porque tú te sujetas a todas las autoridades, a todas tus autoridades superiores. ¿Qué pasó ahí, Daniel? Me está diciendo una autoridad superior que yo cometa un pecado contra mi Dios haciendo lo que está diciendo ese edicto. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer como hija de Dios? Yo no puedo obedecer eso. ¿Se entiende ahí? ¿Se entiende esto? Bendito sea el Señor. Versículo 16, estoy en Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Dios lo libró del foso de los leones. ¿Qué hubiera pasado si Daniel dice, bueno, Señor, yo no voy a orar más porque tú sabes que me tengo que sujetar a todo lo que digan las autoridades? Y esto fue el rey. Esto fue el rey que lo dijo. Y además de eso, como consecuencia, tengo el foso de los leones. Señor, bueno, Señor, tú me guardas. Yo no voy a orar más. Así dirían los cristianos de este tiempo. Bendito sea el Señor, que el Señor tenga misericordia. Vamos a Daniel capítulo 3 y vemos que habían 3 jóvenes. Daniel capítulo 3, en todo el contexto, hay 3 jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego. 3 jóvenes intachables, nos dice la palabra, todo el relato. No había nada que se pudiera decir en contra de ellos. Bendito sea el Señor. Daniel capítulo 3, en el versículo 5, dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento
instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Un edicto del rey, una orden directa del rey. Al sonar estos instrumentos, nadie puede quedar de pie. Todo el mundo tiene que postrarse delante de la imagen. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, siempre viene el que te delata, porque siempre hay alguien alrededor de uno que siempre está, bendito sea el Señor, en la misma corriente de este mundo, ciego totalmente, siguiendo todas las directrices y todos los edictos que emanan todos los edictos que emanan del gobierno que está bajo el maligno. Que el Señor tenga misericordia. Dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ahí vienen ellos a decirle eso. Eso es típico ahora, cuando usted lee Mateo 24, donde dice, os entregarán los unos a los otros. ¿Por qué? Porque habrá un grupito que cuando vea que usted no se marcó, cuando vea que usted todavía está de pie, que el Señor le ha ayudado, que todavía usted está de pie y usted no tuvo que ponerse nada que otro se puso, ese grupito lo va a delatar a usted. Porque el que está mal quiere que otro también esté igual. Vamos al versículo 17. Este versículo 17 tiene una carga espiritual tan elevada que esos chicos lo que emanaban pura fe auténtica, convicción total. Escuche esto, qué hermoso. Dice, versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Oiga eso, oh rey, eso es como un saludo de respeto. ¿Qué quiere decir aquí? En ningún momento ellos le faltaron el respeto a las autoridades. Simplemente, tú has dicho esto, ok, yo lo respeto. Pero yo a mi Dios, yo no lo voy a traicionar haciendo lo que tú me estás diciendo. Tú haz lo que tengas que hacer. ¿Qué es lo que me toca? Cárcel, pues cárcel. ¿Qué es lo que me toca? Persecución, pues persecución. Bendito sea el Señor. Eso es gente convencida, gente con fe auténtica. No con una fe de muñequito de Disney. No, esto es fe auténtica. Vamos al versículo 18. Versículo 18. Y si no, ay Dios mío, ese es el pedacito que no le gusta a la mayoría de los cristianos. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Ay Señor, qué hermoso. Pero no que están sujetos a las autoridades. No, sepas, oh rey, ubícate en el espacio y en el tiempo, que tú estás ahí puesto por mi Dios, que mi Dios es una autoridad superior a lo que eres tú, y que yo me sujeto a lo que tú digas, si lo que tú dices está sujeto a Él, bendito sea el Señor. No me voy a sujetar a todos los delirios que salen de tu cabeza. No me voy a sujetar a todos los experimentos que tú te plazca hacer, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque yo me sujeto a una autoridad superior a ti, bendito sea Dios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Le mandaron a calentar 7 veces más el horno. ¿Qué vieron estos 3 muchachos? ¿Qué vieron estos 3 muchachos? No solamente ellos vieron la gloria de Dios, sino también que la gloria de Dios se hizo manifiesta para todos los que estaban viendo el horno de fuego. Porque eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. No importa que te lo calienten 7 veces el horno. La fe auténtica te dice, si salí a chicharrar fue porque fue voluntad de Dios. Y punto. No fue porque Dios me abandonó. No fue porque Dios, ¿qué habrá pasado con Dios? No. Simplemente porque era su voluntad en ese momento determinado que yo no continuara, vamos a decir, en este mundo. Y punto.
estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Si Él se lleva a uno de sus santos, pues simplemente fue que esa transición, eso que tenía que hacer aquí, ese propósito que tenía que hacer, lo cumplió y punto. Pero ahora la mayoría de la gente en la iglesia hasta miedo a la muerte le tiene. Escuche bien, oiga qué cosa más absurda. Me meto una cuestión que me va a librar supuestamente de la muerte, pero que lleva muchísimos muertos a rastro, ¿sabes? En la espalda, que eso nadie los cuenta, pero cuentan así. Pero como estoy corriendo de la muerte, ay, no, nuestra suerte, nuestro destino, nuestra vida está en la mano del Señor. No está en la mano de ninguna fórmula humana, bendito sea su nombre. En Hechos capítulo 4, bendito sea el Señor, estamos viendo cómo Pedro está ante el concilio. Lo han llamado, ¿quiénes? Las autoridades. Pedro, ¿qué es lo que está pasando contigo? Viene Pedro con autoridad, con denuedo de Dios y pum, 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 empieza a predicarle. Versículo, vamos ahí al versículo 16. Dicen ellos, las autoridades, dicen, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Es decir, lo que ellos han hecho, nosotros no lo podemos ocultar. Nosotros estos hombres no lo podemos desaparecer del mapa sin hacerle un juicio. Es lo que, en pocas palabras, lo que ellos quieren decir. Bendito sea el Señor. ¿Y qué dice el versículo 18? Mire, subraye eso. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera, oiga eso, que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Las autoridades. En ninguna manera hablen o enseñen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, oiga bien, eso es lo que nos está diciendo la palabra. Cuando usted vaya a responder, sea con altura, sin rebelión, como un hijo de Dios, sin perder la compostura, así, hablando la palabra de Dios, no como si fuéramos verduleros, no. ¿Qué usted quiere? Mire ese de Sadrach, oh rey, oye, con toda esa calma, el horno encendiéndolo 7 veces más. Y ellos, oh rey, y miren esto lo que dice Pedro, ay, qué hermoso. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgue si es justo obedecer a vosotros antes que a Dios. Nos estamos dando cuenta aquí, más que demostrado, que nosotros nos podemos sujetar a una autoridad siempre y cuando esa autoridad está sujeta a la de Dios. Y por último, no voy a buscar esa cita, pero parafraseando, en Mateo capítulo 2, versículo 8, Mateo capítulo 2, versículo 8, hablando el rey Herodes, le dice a los reyes magos, vayan, infórmense del niño y regresen y cuéntenme para yo también adorarle. ¿Qué hicieron los reyes magos? Se fueron por otro camino y Herodes nunca los vio. Entonces, esos matices, la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esos matices de agarrar un versículo por lo prendido y no leer lo demás, es lo que está haciendo que todo este grupito de gente vayan detrás de su líder todito al mismo abismo. Que el Señor tenga misericordia. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 dice, Él hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, Él hacía, ¿qué quiere decir? Tienes este camino y este camino, tú eliges. Cada vez que hay un hermano que dice, voy a orar a Dios para que aquello no me caiga mal, pues exactamente lo mismo
si fuera así como él lo está pensando, sería agarrar un vaso con algo tóxico adentro y decir, ay, me lo bebo en el nombre de Jesús, no va a pasar. No, usted tiene que elegir. Siempre se ha tratado de elegir, elección. El juego de las ruletas rusas no es nuevo. Si hay 5 boquetes y hay una sola bala, usted tiene ahí un porcentaje muy pequeñito, muy pequeño, de que esa bala le toque. Sin embargo, usted se está jugando la vida, se está arriesgando, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué usted no agarra y hace eso en el nombre del Señor, que Dios lo va a guardar? Ah, porque usted elige no jugar eso, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué en esta situación usted pretende dejarle a Dios que sea Él que decida por usted cuando es usted y usted lo sabe que tiene que decidir no hacerlo? Santo es el Señor. Y hacía que todos, pequeños y grandes, Él hacía, o sea, Él te pone la opción de que tú te pongas su nombre y número. Y tú decides si lo haces o no. Gente dando gracias a Dios porque lo hizo y no le pasó nada, no sabiendo que todavía ni el mismo autor de eso sabe lo que sucederá. ¿Por qué? Porque todo está en las primeras, los inicios, los pasos, ¿verdad que sí? Entonces no se sabe lo que va a desencadenar. Ah, no, pero como no me pasó nada hoy, tengo 3 semanas, 4 semanas, ¿quién te dice a ti? ¿Quién te dice a ti que en 1 año, en 2, en 3, tu elección empiece a notarse desfavorablemente para ti? Bendito sea el Señor. Cuando nos sujetamos a las autoridades, cuando nuestras autoridades están dando una orden y un edicto que se sujeta y que va en orden con lo que es la voluntad de Dios. Gente diciendo, por ejemplo, hay una simbología cuando usted hace esto, hay una simbología, es verdad, y nos está diciendo simbólicamente lo que va a venir de la obligatoriedad de ese elemento aquí. Nos está diciendo lo que lo próximo va a ser también así. Sí, pero hermano, esto se ha usado para usted evitar lo fluido y eso no es verdad que usted va a decir, ay, estoy violando la ley de Dios porque hago esto. No, vamos a tener discernimiento. El templo del Espíritu Santo hay que cuidarlo, es de lo que entra adentro. Por eso el libro de Levítico entero está cuidándole a usted lo que usted se come. ¿Por qué? Porque es lo que entra al cuerpo, lo que usted tiene que cuidar para que no le haga daño. Algo que usted agarre y se ponga aquí, aunque sea la simbología, no le va a hacer nada. Ahora bien, si usted algo se lo pone aquí, que es lo próximo, después de la cosita aquella, en donde a usted le dice el número, el nombre, todo lo que usted hizo, de lo que lleva adentro, cuando esto de aquí pase aquí, entonces ya usted va a despertar, pero ya usted tiene 3 o 4 del cóctel adentro, viajando ahí adentro. ¿Cómo usted va a dar para atrás después que ya lo hizo? Bendito sea el Señor. Entonces el Señor, con su respuesta que acabamos de ver ahí en Lucas capítulo 20, versículo del 1 al 8, cuando leen el último versículo, Él dice, si ustedes, hermoso, si ustedes no me contestan esta pregunta, pues yo tampoco les respondo. Porque usted tiene que tener convicción y usted tiene que saber cuándo a usted alguien le está preguntando para saber o cuándo le está preguntando para acusarle. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima.